Y finalmente voy a dar paso a la presentación, cuyo título quizás haya llamado más la atención de nuestro público más joven, que es de producción y caracterización de cervezas funcionales y artesanales. Y agradezco a Domingo Saura que en representación de toda nuestra área de tecnología alimentaria pues nos va a hablar de este tema. Paso. Buenas tardes. Me dicen por aquí que sea breve, que tenéis. Bueno, ahora veréis por qué. Vamos a ver. Desde hace algún tiempo ha habido como un boom de las cervezas artesanales, ¿de acuerdo? Yo creo que todos sois conscientes porque vais a los supermercados y empezáis a ver un montón de cervezas de todo tipo que se hacen en todos sitios, ¿de acuerdo? Y son producciones muy pequeñas, muy limitadas, pero de gran calidad. Eso es lo que diferencia fundamentalmente las cervezas artesanas de las cervezas industriales que estamos más o menos acostumbrados a beber, ¿vale? El problema de las cervezas industriales últimamente es que ha habido una degradación de la calidad para competir por precios cada vez más bajos. Y el hecho es que las cervezas, las grandes compañías, ahora mismo están muy preocupados porque el consumidor de masas se ha acostumbrado a una cerveza de muy baja calidad y piensa que esa es la buena cerveza. Por contraposición, la gente que se preocupa por beber o por tomar alimentos cada vez más genuinos y de mayor calidad han descubierto este tipo de cervezas. Y las han descubierto dentro de un ámbito que tiene varios aspectos. Si busquáis por internet, hay ya algunos estudios que están tratando de explicar el porqué del segundo. Aquí hay algunas de las razones que ponen en estos estudios, ¿no? En algunos casos es volver a las raíces, a algún tipo de cerveza que se elaboraba antiguamente, que tenía cierto éxito y que la gente vuelve a buscar, ¿no? También coincide con una evolución de la propia sociedad hacia un cierto tipo de valores que se alejan de toda la parafernalia que últimamente hemos estado sufriendo, ¿de acuerdo? Y también por el carácter mágico que siempre se atribuye al consumo de cualquier bebida que tenga alcohol. Y que eso viene desde tiempos antiquísimos. ¿De acuerdo? Ese estado semimágico de conciencia e inconsciencia que surge cuando uno está tomando cerveza, porque es muy agradable. Por un lado se olvidan de las penas, mira a los compañeros que tienen al lado, los ve más guapos, más simpáticos. Eso es lo que ha ocurrido siempre. De hecho, si repasamos la historia de la cerveza, nos encontramos con un fenómeno muy curioso. Cuando uno lee documentos relacionados con investigaciones arqueológicas que hablan de cervezas antiquísimas, uno se da cuenta de que en cierta medida con las cervezas artesanas estamos volviendo a ese tipo de cerveza. Ya os explicaré por qué. De hecho, el hombre lleva haciendo cerveza sin darse cuenta probablemente desde que era un primate y no se daba cuenta, porque recientemente hemos descubierto que somos capaces de fermentar azúcares, alcohol en nuestro propio estómago. De hecho, si buscáis este trabajo, podéis encontrar con un caso muy curioso de un pobre individuo en Texas que estuvo pagando multas por consumo de alcohol no sé cuánto tiempo, ¿no? Hasta que al final, como la mujer juraba y perjuraba que el hombre al nivel llevaba una coborza descomunal, no había bebido ni una gota de cerveza ni de alcohol, al final los médicos, si tú vas una vez, dicen, hostia, ¿cuánto quiere esta mujer a su hombre? Si va la segunda vez, esta tía está loca. Y la tercera vez ya dicen, aquí hay un problema. A este hombre lo encerraron, le daban básicamente snacks estos para alimentarlo. Y el hombre pidió una coborza descomunal en la habitación del hospital, con lo cual los médicos dijeron, aquí hay un problema. O
o a una ventaja de cómo se mide. Pero entonces descubrieron que hay cierto tipo de hongos, de cándidas, de infecciones por candidiasis, que son capaces de colonizar el colon, la parte final del intestino, la que peor nombre tiene. Y ahí es capaz de realizar la fermentación de los pocos azúcares que llegan, a realizar la fermentación de alcohol. Y lógicamente en el colon, debido a la presencia de acuoporina y otra serie de proteínas que absorben no solamente el agua, sino cualquier sustancia que pueda tener un grupo hidroxilo, que en ese ambiente no debería estar, pues rápidamente lo incluyen en el torrente sanguíneo y hacen que la persona pues pille lo que se llama una coborza, que básicamente es el nombre menos científico de tener un nivel muy alto en sangre de alcohol, ¿vale? De etanol procesado. Siguiendo esto, porque esto llama la atención, cuando descubres por primera vez el trabajo y dices, hostia, ¿habrá más trabajos de estos? Pues sí, ahí últimamente empiezan a aparecer 4 o 5 y parece ser que es un problema, entre comillas, que es bastante más habitual de lo que nos creemos, ¿vale? Pero sin embargo, cuando acudimos a los trabajos que surgen de las universidades de la zona, de los países musulmanes, nos encontramos con una universidad muy famosa que hay en Qatar. Y si en esta universidad es un trabajo donde, curiosamente, cuando provocan una infección de este estilo con personas que se dejan, el problema no es así, es decir, no es verdad que se produzca etanol. ¿Por qué este resultado tan dispar? Porque como en todo, la ciencia no es un negocio de dirección dual, ¿vale? Y en ocasiones se utiliza la ciencia, y se ha utilizado habitualmente, por desgracia, para cumplir con los objetivos políticos, religiosos o económicos, en ocasiones interesan. Y que por eso se paga. Y el resultado tiene que ser el que uno paga, no el que la ciencia dice. Entonces podéis encontrar que en todos sitios eso es un problema, menos en Qatar. Porque si en Qatar fuera un problema, el EMIL tendría un problema. Y como el EMIL paga, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Historia de la cerveza. A mí me llama la atención muchísimo la alegría con la que los sumerios toman la cerveza. Es decir, en cualquiera de los bajorrelieves que son aquí, donde se les ve a los sumerios tomar cerveza, se les ve relajados, contentos, incluso en ocasiones demasiado contentos, y lo reflejan, ¿de acuerdo? Incluso es de los pocos pueblos donde pueden encontrar varias recetas de elaboración de cerveza. En todas ellas hacen algo curioso, ¿no? Que no se hace ahora mismo, por eso a mí me gustaría trabajar en esto. Es decir, ellos no solamente maltean la cerveza, sino que la cuecen. Maltean el grano, sino que lo cuecen. Elaboran una especie de pan, lo hornean, lo trituran o desmigazan, lo humedecen y lo vuelven a incorporar al proceso de fermentación, ¿vale? Para mí esto es algo muy curioso, porque el proceso de cocción implica no solamente una degradación parcial de los almidones, excesiva desde mi punto de vista, sino la muerte de los enzimas que están involucrados en la degradación del almidón y que son muy importantes para facilitar la fermentación. Desde luego, si los sumerios lo hacían, era porque a ellos les funcionaba muy bien. Como investigadores, eso a mí me pica la curiosidad y estoy casi convencido de que eso tiene un efecto funcional determinado en los humanos. De hecho, a lo largo de la próxima campaña, como decimos, es decir, a lo largo del curso que viene, yo voy a hacer con los alumnos del máster de enología un experimento al que estáis todos invitados de ingestión de cerveza sumeria. ¿Vale? El que quiera se puede apuntar, no os apuntéis mucho porque las capacidades de fabricación son limitadas, pero vamos a probar esa cerveza y vamos a comprobar qué efectos fisiológicos tiene. A lo mejor tiene un efecto de reducción de la glucosa en sangre o no lo sabemos, ¿vale? Vamos a procurar hacer una fermentación artesanal al estilo de los sumerios. Vale. Es tan importante ese efecto analgésico, ¿no? Ese efecto embriagador de la cerveza, que para los sumerios y en general todos los pueblos de Mesopotamia y para los egipcios, es decir, las primeras civilizaciones que dan origen a la nuestra, para ellos el consumo de la cerveza en su gran mayoría estaba restringido a los nobles y sobre todo a los reyes. De hecho, el consumo de cerveza en el antiguo Egipto estaba ligado a la personalidad del faraón y su familia. ¿De acuerdo?
Esto nos da una medida de la importancia que ha tenido tradicionalmente para los humanos este tipo de biotecnología, ¿vale? Que empieza en nuestro estómago, continúa en las barricas y ya últimamente pues, está en nuestro laboratorio. ¿De acuerdo? Pensad una cosa, el producto biotecnológico más complejo que existe es el whisky de Malta de 40 años, porque el que lo fabrica no lo fabrica para venderlo y disfrutar el resultado de sus fabricaciones, lo fabrica para que sus nietos lo vendan y recojan el beneficio. No hay nada más complejo que fabrique los maridos. Lo diferente. Imaginadlo, ¿no? Vosotros fabricáis ahora y vuestros nietos reciben el beneficio. A veces ni los hijos, a veces te hacen caso, imagínate los nietos. Sin embargo, eso se hace y funciona, ¿vale? Y funciona cada vez mejor. Bien. Esto es una pincelada, casi todo lo conocéis. Pero el origen, cuando se hablaba de la actividad translacional, quiero que penséis en Pasteur. Pasteur era un convencido de eso. Es decir, él no llega a trabajar con microorganismos por el hecho de que tenga la curiosidad de trabajar con microorganismos, que ni siquiera lo existían entonces como concepto, ¿no? Llega a eso porque le pagan para trabajar en eso. Las bodegas tienen unos problemas descomunales, se le avinagra el vino, quieren saber qué ocurre. Pasteur se pone a trabajar con el dinero de las bodegas y descubre que hay un problema, lógicamente, de fermentación indeseada, de generación de acético a través de fermentaciones que no se pueden controlar. Cuando él soluciona todos estos problemas, lógicamente las bodegas que elaboran el vino francés tienen una ventaja tecnológica descomunal, fabrican vino de mejor calidad y no se les estropea. Desde entonces, el vino francés ha tomado una preeminencia como vino de calidad y vino que se paga caro, que no ha podido ser desbancado. Es decir, la ventaja tecnológica que tuvo aquella actividad transrelacional no solamente supuso el descubrimiento de todo lo que es la ciencia, de todo lo que es la microbiología y lo que hizo, ¿de acuerdo? Sino que además dio una ventaja económica descomunal a todo un sector productor que es muy importante en Francia y en España también. El principal producto alimentario que hay en este país, en España, es el vino. Y ahora mismo España es el principal exportador mundial de vino de calidad. Pega un cambiazo. Yo creo que en parte es culpa de las escuelas de tecnología que han salido últimamente, que antes no había. Bien. La cerveza en España. Aquí tenéis una breve reseña de lo que es la cerveza en España. ¿De acuerdo? Quizás lo más interesante es que en torno a principios del siglo XX aparecieron las tres principales marcas que distribuyen cervezas actualmente en España. Mao, el grupo Águila, que es DAM ahora mismo, Club del Campo, que en realidad es Heineken, ¿de acuerdo? Y que son los principales productores de cerveza en España. ¿De acuerdo? Su consumo, el consumo de cerveza de estas marcas está disminuyendo, esa es su preocupación, está subiendo el de las marcas blancas y está subiendo mucho más el de las cervezas artesanas. ¿En qué consiste producir cerveza? La cerveza tiene estos ingredientes que estáis viendo. En cuanto a cantidad, lo más importante es el agua, ¿vale? Lo segundo es la malta que es la cebada fermentada, ¿de acuerdo? Por último es el lúpulo y evidentemente necesitamos los obreros que fabrican el alcohol a partir de los azúcares, que son las levaduras, ¿de acuerdo? Este es el proceso que es común al del whisky. De hecho, en la siguiente diapositiva veréis que al final hay unos destiladores. De hecho, el whisky y la cerveza son básicamente la misma elaboración, con la única diferencia que la cerveza se hace mucho más pausada la fermentación, mientras que la fermentación, en el caso del whisky, es tumultuosa, porque lo que buscamos es rápidamente conseguir un grado alcohólico muy alto que podamos después evaporar, es decir, que podamos destilar, extraer, ¿de acuerdo? Mientras que la cerveza, el consumo es la propia fermentación. Yo quiero insistir en la rentabilidad que puede tener un proceso en el que tú añades 4 partes de agua y una de cebada. ¿De acuerdo? La cerveza es básicamente agua. Por eso es mucho más barata que el vino. ¿De acuerdo? Y por eso, en la época romana, la cerveza era el consumo del vulgo, mientras que los patricios y las castas altas de la sociedad tomaban vino. ¿De acuerdo? De hecho, hay pocas referencias cultas a la cerveza y hay muchísimas aquí. Y que no se refieren prácticamente a la cerveza, pero tienen odas fantásticas aquí. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se elabora? Básicamente se vierte el grano
acuerdo? Se humedece para que germine y, lógicamente, esa germinación, lo que buscamos en esa germinación, buscamos las amilasas, los enzimas que son capaces de degradar el almidón a glucosa y maltosa, que son fácilmente asimilables posteriormente por las levaduras, por las Saccharomyces, ¿de acuerdo? Y eso se hace en el caso de las pequeñas malteadoras, que son las que dan básicamente servicio a las cervezas artesanales. Se hace, fijaos, de una manera muy sencilla: se vierte en el suelo, es una cama caliente que se suele calentar con un horno que está debajo de esa cama, ¿vale? Esto tiene algo con lo que apuntar. Ah, sí. Mira, este es el molino, esta es la cama, ¿de acuerdo? Caliente, donde se germina el grano, y aquí, en esta especie de horno con chimenea, es donde el grano se calienta para matarlo. Es decir, nos interesa que germine, que genere los enzimas, y después nos interesa que muera. Porque si continuara la germinación, obviamente de su función, va a continuar haciendo subdivisiones y va a continuar creciendo la planta. Eso no nos interesa, nos interesa que utilice el almidón en que posteriormente en fermentarse en alcohol, ¿de acuerdo? En etanol. Y nos interesa hacerlo a una temperatura tal que la actividad enzimática básicamente permanezca, aunque el embrión haya muerto, ¿vale? Posteriormente se realiza una molienda de ese grano germinado, se mezcla en una determinada cantidad con agua, que aproximadamente es 1 frente a 4 unidades de agua, 1 a 4, ¿vale? Esto es lo que se llaman las famosas recetas, ¿no? Se mezclan distintos tipos de maltas más o menos tostadas, porque el tostado se le da en el momento en el que se seca el grano. Entonces, cuanto más tostada es el grano, más tostada es la cerveza, evidentemente, ¿vale? Bien, se mezcla con agua, se hierve, ¿vale?, a unas determinadas temperaturas. Normalmente en este paso, incluso en las cervecerías más artesanales, no solamente se utiliza la enzima del propio grano, sino que se utilizan enzimas comerciales. Y es el principal negocio de las casas de enzima. Ese y los detergentes. Curioso, ¿verdad? Los que fabrican enzimas venden sobre todo en la fabricación de cerveza, las amilasas. De hecho, hay amilasas que son termoresistentes, es decir, son capaces de funcionar hasta a 70, 80 grados. De hecho, se lleva hasta esa temperatura para que esas amilasas actúen y dejen prácticamente todo el almidón transformado en una masa, en un jarabe de glucosa, ¿de acuerdo? Posteriormente lo que se hace es añadir la levadura, se fermenta y se destila. Estas son las unidades de destilo, ¿de acuerdo? Se almacena, en este caso es el whisky. Bueno, aquí sería, esto es hasta aquí sería una cervecería normal y corriente. Aquí se serviría en los distintos envases que pueden ser. Si queréis ver una fábrica típica de cerveza, su esquema es esta, donde tienen todos los elementos que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Desde la recepción del grano hasta las cocciones, mezcla con agua, cocciones, adición de los enzimas, adición del lúpulo, así. Posteriormente, lógicamente, las cervezas han de clarificarse, los whiskies no, porque el destilado ya está clarificado, pero la cerveza ha de clarificarse porque normalmente, si tú quieres detener en algún momento la fermentación, lo tienes muy bien controlado y son pocas unidades las que fabricas, o se te puede ir. Es decir, la presencia de restos de azúcares y restos de levadura puede hacer que posteriormente se verifiquen fermentaciones no deseadas sobre productos como el etanol, que pueden permanecer ahí, o sobre ciertos materiales que procedan de la propia cebada y que no son necesariamente azúcares. Entonces, para evitar ese tipo de sabores indeseables, las cervezas que se venden a escala industrial, que tienen que tener una estabilidad muy grande, prácticamente todas se clarifican, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo demás son los procesos de pasaje. Muy rápido porque lo importante es aquí. Cata de cerveza. ¿Cómo se bebe la cerveza? A ver. Con la boca. Con el oído. Con los ojos ya cuece, no lo conocemos, vale. Con la boca, eso es lo primero, ¿no? Pero la primera verdad es o sea, lo primero que distingue una buena cerveza y que se ha tirado bien es la espuma, porque es lo que primero te entra. Y además, una espuma de buena calidad, lo que indica rápidamente que la fermentación ha sido de buena calidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la estabilidad de la espuma está muy relacionada con la presencia de manoproteínas que proceden de la levadura. Entonces, esa fermentación pausada hace que las manoproteínas, según la levadura va muriendo, vayan quedando disueltas en la masa, en lo que es la cerveza, y vayan estabilizando las espumas, ¿vale? La espuma, al fin y al cabo, no es más que una interfase de gas en el seno de un líquido.
¿de acuerdo? Su generación tiene mucho que ver con las superficies irregulares en las que está en contacto la cerveza. ¿Por qué? Porque al fin y al postre, cuando tú añades una cerveza o un líquido con un gas disuelto, que está disuelto a una determinada presión, cuando entra en contacto con una superficie irregular, lo que está haciendo es tapar esa superficie irregular con una masa de aire. Y, querámoslo o no, ese CO2 es más soluble en esa masa de aire, que está apresionada por la cerveza, que en la propia cerveza. Entonces, en esa oquedad va a ir acumulando el CO2 hasta que empieza a burbujear, que está liberarlo porque la burbuja ya no soporta más. Entonces, cuando esa burbuja se libera, ¿de acuerdo? Pasa igual en los cavas y todo esto. Cuando se libera tiene que estar estabilizada en su superficie. El tamaño de la burbujita va a estar muy relacionado con la concentración de manoproteínas que sean capaces de estabilizar esa esfera. Recordad que la esfera y su volumen son inversamente proporcionales, es decir, a mayor volumen, menos superficie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, menos volumen necesitaría más manoproteínas para estabilizar. Entonces, cuanto mejor es la calidad de la fermentación, mejor es la calidad de levadura, mayor es el contenido de manoproteínas que son capaces de estabilizar burbujitas pequeñas, ¿de acuerdo? Y esa burbujita pequeña te da una espuma muy estable, y cuanto más pequeña la burbuja, más estable. El caso llega al extremo en el caso de la cerveza negra Guinness, que tiene tanta fama. Su fama no solamente se debe a la excepcional calidad de la malta que utilizan, que es buenísima, es la mejor malta del mundo con diferencia, malta tostada, sino que además tuvieron la habilidad de estudiar distintos tipos de gases para introducir en la cerveza. Y ellos descubrieron que el nitrógeno facilitaba la presencia de burbujitas muy pequeñas. Por lo tanto, la Guinness, cuando estáis bebiéndola, no bebéis CO2 como gas en esa cerveza, sino que estáis bebiendo nitrógeno. ¿De acuerdo? Recordad que el CO2 es un ácido de Lewis, menos acidez. Por eso se bebe mejor aún. Soporta más cantidad. No tienen todo estudiado de Guinness, por eso son los mismos. Pues se llama Guinness. Bien, pues la espuma es la regla número 1, ¿vale? Segunda regla, la espuma no se bebe. Aunque te da una medida de la calidad de la cerveza, no se bebe. Por eso lo que se hace a la hora de catar una cerveza, aunque parezca de mala duración, y por eso al principio del siglo XX la gente llevaba esos bigotones, es retirar la cerveza con la parte superior del labio. ¿De acuerdo? O sea, cuando catéis una cerveza y soltáis el labio superior con espuma, estáis haciendo una buena cata de la cerveza. ¿De acuerdo? Estáis apreciando realmente lo que es la cerveza. ¿Es cierto? ¿Vale? La tercera, a ver, bien, la cuarta, siempre fría. Bueno, esto, si lo dijera en Alemania, alguno me ha mandado directamente a exterminar, pero quiero decir, la cerveza es que también depende de las condiciones, porque cuando entras a una cervecería alemana y tú ves en qué lugar se bebe la cerveza, tomarla fría, sobre todo si fuera está llena de nieve, la cosa da mucha pereza, ¿no? Pero en nuestro país, en la zona especial donde vivimos, que es climatológicamente el desierto del Sáhara, beber una cerveza caliente es un fin, ¿de acuerdo? La cerveza. Bien, ¿cómo se sirve la cerveza? Bien, si habéis tenido la fortuna de ir a una cervecería alemana, pues ya habréis visto que parece que el camarero te está tomando el pelo, ¿no? Porque te tira primero la cerveza, te deja el vaso, se va. Tú estás ahí esperando el vaso y dices, ¿por qué no lo llena este tío? Vuelve al rato, le echa otro poquito y se vuelve ahí y tú dices, pero como vuelvo otra vez a hacerlo, le bajo un guantazo y me llevo la cerveza. Bien, la tercera lo que la llena, te la pone y ahora al final pregunta esto porque no me te lo explica, ¿no? Es decir, tiene que esperar a que la espuma se estabilice, ¿de acuerdo? A que se produzca todo ese proceso que estaba explicando, que para ellos es muy importante, para nosotros menos. Por eso tenemos un sistema donde lo que hacemos es acelerarlo, como inclinando la cerveza, aumentando la superficie de contacto con el vidrio, donde tiene toda esa superficie regular que va a facilitar la generación de la espuma, ¿de acuerdo? Además, nuestra cerveza se sirve muy fría, por lo tanto el proceso de formación de la espuma es más difícil aún, porque a menor temperatura, bueno, casi todos vosotros sabéis, que más soluble es el gas en la cerveza y por lo tanto menos capacidad tiene de generar burbujas, ¿de acuerdo? De hecho, una cerveza congelada no puede producir, por eso no se puede congelar. No hay helado de cerveza, ¿alguien lo sabe? ¿Verdad que no? ¿En qué se diferencia la cata del vino? No habría que por aquí.
Lo diría mejor que digo bastante, pero bueno. Bien, no, vamos a ver, la cata de vino está muy regulada, ¿de acuerdo? La cata de cerveza, sin embargo, es más anárquica. Luego veréis por qué. Es decir, los tipos de cerveza son fácilmente identificables, luego lo diré. Pero vamos, son muchísimo más que los tipos de vino, ¿de acuerdo? Reglamentar la cata de cerveza es bastante más. Esa es la primera impresión que te lleva. De hecho, simplemente en Bélgica podéis encontrar, que sé, 300 tipos distintos de cerveza. Y cada una tiene una razón. Y la gran mayoría de ellas son casi cervezas artesanales. No llegan a serlo porque hay una tradición antiquísima, pero su producción y volumen las hace que sean casi exclusivas de una zona. ¿Vale? Bien. Ahí hay una cosa así, igual que el whisky. Con respecto al vino, se escupe, la cerveza y el whisky no, porque el retrogusto es importante. Hay ciertos aromas que proceden del carácter herbáceo de la cebada, al final pues es una hierba, que no se pueden apreciar si no se genera el retrogusto. El retrogusto solo aparece cuando tú ingieres la bebida. Claro, en la cerveza no es tan grave. Cuando bebéis whisky sí, porque hay que soplar. Si vas a catar de whisky, por la peñada, cuando sale de la cata sale a cuatro patas. ¿Vale? Entonces, esa cata de whisky tiene que ser de pues, como máximo 4 minutos. El máster. Sí, ya hay máster. Se cata con agua, de hecho. Yo les digo que no se animen, porque hay gente que se queda a estudiar y todo después, pero bueno. En la cerveza no se aconseja tomar más de 6. Vale, ¿cuánto veréis ahora? La mujer. Vamos a ver. No más de 6, aquí tenéis. Esto puede ser la impresión que te dé cuando empiezas a introducirte en el mundo de la cerveza, porque realmente es infinita casi la cantidad de cerveza y los tipos de cerveza. ¿Vale? Bien, los tipos de vasos. Esto es un poco más que ciencia infusa, ¿vale? Porque las explicaciones siempre se basan más en el carácter comercial del que vende la cerveza que realmente un principio científico que te diga que tal vaso es donde se bebe cerveza. Pero vamos, en general, las cervezas muy aromáticas y que no se beben muy frías se han de beber en un vaso que tenga una capacidad para cerrar la tapa, ¿no? Suelen hacer los animales y todo esto, y sobre todo los excesos, que a veces llegan a ver la cerveza caliente que va a matar, pero bueno, ¿vale? En este caso podéis encontrar mucha filosofía relacionada con todo esto, pero poca ciencia, ¿de acuerdo? Yo os he presentado unos cuantos tipos de vasos de cerveza, para que los vayáis viendo, ¿vale? La más conocida como vaso clásico de la pinta, la típica pinta, ¿vale? Y la jarra. Nosotros utilizamos habitualmente más a veces. Yo, cuando hablo del oído, el oído es un órgano que parece que no tiene importancia a la hora de ingerir alimentos. Sin embargo, donde más descaradamente tiene importancia es en las patatas fritas que se venden en bolsa. Dirán, cuando alguien come una patata frita y no la oye crujir, pues aquello, como que hace con la bolsa así, esto está pasado, ¿no? Y lo tira, o sea, poca gente se toma la patata frita blanda, poquita, Bien. En el caso de la cerveza es igual, si no, recordar el anuncio de Schweppes, que últimamente sale en la televisión, y vamos, si veis un poquito de televisión lo habéis visto, porque sangre siempre, más ahora en verano, ¿vale? El sonido del burbujeo cuando se abre. Pues el sonido del burbujeo cuando se echa también es importante. De hecho, los bares lo saben, y lo que hacen al principio para llamar la atención, si esos tipos un buen barman saben cómo traer de peña, es mete el vaso y deja caer desde lo más alto abajo la cerveza para que os oiga. Además hay muchos estudios hechos sobre la comida y la percepción de la comida. De hecho, tú pones un filete cojonudo y tal, y a la gente a esto, y si no huele y oye que está chisporroteando, no se acerca. Ahora tú pones ahí un chisporroteo, aunque estés cociendo, yo que sé, un trozo de pergamino, le echas un poco de aroma así para allá y la peña va para allá a ver qué es. ¿Será carne? No sé. Pues la cerveza es igual, ¿vale? La vista, bueno, la vista evidentemente nadie se bebería, en principio, una cerveza verde. En principio, ¿hay alguien que sí? Puede intentar un estudio de mercado, porque eso puede ser interesante. Ahora veréis por qué. Bueno, vamos así.
¿Ves? ¿Ves que se ven cosas raras? Estoy compartiendo un vaso. Ah, verdad, claro, porque les encanta. Sobre todo en Sevilla. Bailando sevillana en una cervecería irlandesa el día de San Patrick. Es verdad. No, le ponen menta. Licor de menta. De hecho, lo que es decir, los ingleses son capaces de hacerlo. Bueno, los ingleses son peculiares. Pero bueno, bueno, este es el color. El color de la cerveza es importante. De hecho, lo puedo decir ya. Sí, vamos a ver. Como luego vamos a catar una cerveza. Bueno, un secreto que no se puede contar. No sabían quién secretaría. No es que sea una cata, no es una cata profesional. Se podría haber hecho, pero no sabemos cómo salir. Y esta primera va a ser como una pequeña introducción para ir abriendo boca, ¿vale? Vais a probar una Porter que a mí me gusta muchísimo. La Taddy Porter Samuel Heath es una de las mejores cervezas que se han fabricado. ¿Vale? Está buenísimo. Las Porter, bueno, luego lo explicaré, son cervezas muy curiosas porque están relacionadas con un tipo de persona muy peculiar que había en Inglaterra, sobre todo a finales del siglo XIX. Vale. Bien, como podéis ver, las hay desde las muy claras, que se venden ahora básicamente mezcladas con limón, hasta las muy oscuras que lo que nos sale a la mente enseguida es la Guinness, ¿vale? La pinta de Guinness. ¿Vale? Hay muchos tipos de cerveza, pero es muy sencillo organizarla. Mirad qué sencillo, ¿lo veis? Fácil, ¿no que sí? Es muy sencillo, nada más que ir siguiendo por dónde va la flecha y enseguida de las 6 salen todas. Vale. Básicamente hay dos tipos de cervezas que se basan en dos tipos de levaduras completamente distintos, ¿vale? Calvert no es la mejor cerveza del mundo porque ellos lo digan, es porque desarrollaron un tipo de levadura que sí conduce a una cerveza que es la mejor, ¿de acuerdo? De hecho sacaron tanta pasta de esa levadura que se dieron el lujo de pagarle a Bohr todas las investigaciones sobre el átomo, y la estructura del átomo, que como sabéis debe estar muy cerca de la cerveza, porque habrá que tomar cerveza para descubrir esas cosas, tú y yo. Por esta razón no veo. Pero le pagaron las investigaciones. Es decir, los daneses en ese aspecto es un país interesante, no como el nuestro. Evidentemente tú vas a Mau a decir, oye, págame una investigación, aunque sea sobre la sacarofitas, no sé qué, y te dicen, sí, vete a buscarla a Dinamarca, que allí está más fácil. Bien, entonces, ellos desarrollaron un tipo de levadura que no acumulaba el etanol entre la membrana y la pared de la levadura, ¿de acuerdo? De tal manera que tenía menos densidad que el líquido de fermentación y por lo tanto se deposita en el fondo. Como cualquier cosa que tiene menos o más densidad y por lo tanto se depositaba en el fondo. Las levaduras tipo Ale, que eran las que se conocían hasta ese momento, y que tienen la mala costumbre de necesitar una fermentación algo más prolongada y una temperatura un poco más fría y son un poco estables, acumulan el etanol entre la pared y la membrana y flotan. Al flotar son difícilmente manipulables. De hecho, para fabricar cervezas tipo Ale de forma continua necesitan necesariamente continuamente estar centrifugando el medio, lo que es la cerveza, para retirar la levadura y volverla a incorporar. ¿De acuerdo? Si no la pierden, la levadura va a limpar. Bueno, pues a partir de esas cervezas, como veis, pues hay una cosa sencilla. Yo os invito, como tendréis eso disponible, podéis ir siguiendo. Yo lo he seguido y te puede, bueno, te pasa una tarde bonita, ¿vale? O algunas tardes, ¿vale? Luego las Lambic. Las Lambic son aquellas cervezas que están elaboradas con lo que ellos llaman levaduras salvajes. Llaman levaduras salvajes a aquellas levaduras que ellos han seleccionado. Es decir, no es que dejen que se fermenten espontáneamente. Eso ya no lo hacen. ¿Vale? De hecho, podría ser peligroso. Ten en cuenta que esto no tiene un pH ácido y las fermentaciones de alimentos que no tienen un pH ácido pueden resultar en algo que te mate. Entonces, la única manera de evitar eso, lógicamente, es inocular, o sea, provocar que una gran población microbiana contamine inicialmente el medio y evite las contaminaciones cruzadas por otros medios. Ya sabéis que los microbianos tienen la misma mala leche que las ratas, ¿vale? Cuando hay ratas en un sitio, las ratas no entran. ¿Por qué? Porque las matan, ¿vale? Por eso cuando se matan todas las ratas en un sitio, las otras sí vienen corriendo y lo llenan. En 2 días tardan aproximadamente. Es verdad. Hay un estudio en Nueva York de eso. Vale. El olfato. Bueno, como esto es una introducción, solamente una pincelada es las cervezas que se sirven como cañas, ¿de acuerdo?
se hacen a partir de un barril que es de cerveza no pasteurizada, por eso están tan aromáticas y tan ricas. No han sufrido un proceso de calentamiento final. Pero eso hace también que sean muy inestables. De hecho, si al cabo de una semana, semana y media, el barril no se ha consumido, la cerveza empieza a oler mal. De hecho, cuando tú al ingerirla lo podéis ver inmediatamente porque es muy sencillo reconocerlo. Lo que pasa es que hay que tener la paciencia de oler primero antes de tragar, porque la gente cuando toma las cañas, sobre todo si hay de calor, yo mismo lo hago y yo me meto la caña y no ni nariz ni leche, si está fresquita y entra, bien. Pero si os molestáis en oler primero, puede ser que os huela como, os recuerde como el mocho de la fregona. Bien, eso que está, es desagradable, pero la gente lo practica que es un primo, es decir, no se paran a oler en la mayor parte de la ocasión, esto lo digo. Bien, en ese caso, esa cerveza, aunque esté fría, esté perfectamente bien clarificada y tenga una espuma maravillosa, ha empezado a sufrir un proceso de degradación aromática debido a que no es estable microbiológicamente, por lo tanto es mejor no tomarse, ¿vale? O que lo ponga más barata, una de dos, ¿vale? Cuestión de negocio. Si tenéis mucha sed, si no, vaya a otro barrio, ¿vale? Bien, el gusto. ¿Qué es lo más característico del sabor de la cerveza en cuanto al gusto? Aparte de lo fresquita que está, que es un carácter de textura, ¿no? El tacto es el que nos dice si las cosas están frías o calientes. La lengua es un órgano táctil fabuloso. Tiene casi tantas inervaciones como las infrarrotadas de los demás tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo más característico de la cerveza? El amargor. ¿De dónde viene el amargor? Del lúpulo, ¿vale? Bueno, ahora hay algunos estudios, sobre todo en México, porque tienen mucha lima y están produciendo en la semilla de la lima. Hay una cantidad enorme de limonina. La limonina también es amarga, sin embargo no tiene uno de los problemas que tienen los compuestos amargos de la cerveza, de las mulonas, y es que es muy sensible a la luz y se degradan, de ahí el olor a fregona. ¿Vale? Entonces, bueno, pero básicamente son las mulonas del lúpulo, ¿vale? Esto viene, si tiráis en la historia, porque claro, ¿quién se le ocurre? Esto es una flor de una enredadera que crece en ambientes muy húmedos y fríos, zonas boscosas y tal. ¿Cómo se le ocurre a alguien echar eso? Eso se cayó en los monjes de la zona de que ahora es el Camerún. Se ve que los monjes lo hacían y se ve que cocían en el interior del este y esto lo tenían creciendo por ahí y les cayeron las flores. No se dio cuenta, siguió cociendo el hombre y cuando tenía la cerveza tenía un aroma maravilloso. ¿De acuerdo? Bien. Eso en principio, como todo lo que es maravilloso en ciencia, ¿no? Al final, y si da dinero más. Lo trata de controlar el poderoso. ¿De acuerdo? Los poderosos, los grandes comerciantes holandeses que vendían esa cerveza muy bien a los poderosos británicos, intentaron que eso no saliera de Holanda. ¿De acuerdo? Pero bueno, por cuestión de pasta. Cuando vieron de dónde salía, localizaron al monje, le enseñaron Show Me the Money y dijo al monje, no, aquí está el tema. Se va. También, que necesito comprar el micro. Bien. Cuando descubrieron estos poderosos holandeses que les habían quitado el negocio, hubo una guerra entre Inglaterra y Holanda por el lúpulo. ¿De acuerdo? Una guerra. Una guerra descomunal, ¿no? Tuvo bastantes años y fue el origen. Al final de esa guerra hubo un problema con el rey y le cortaron la cabeza. No creo que fuera por lo mismo, pero coincidió en el tiempo, ¿vale? El rey inglés, que los holandeses ya no tenían ni rey, no sé. De hecho, se acaba ya. Eso. Vamos a probar una, no exactamente la Blanche de Barman, ¿vale? Vamos a probar una Blanche similar a esta, es que no les quedaba, entonces tardaban 2 meses en traerla y estas cosas desde la fábrica inglesa no. Pero bien, la historia de esta cerveza es muy curiosa porque cuando se empezó a elaborar era en la época de las cruzadas, en 1200 y pico. Y el conde de Brabant se tragó a las cruzadas con uno de los reyes franceses y dejó a su esposa a cargo del condado, entonces, del condado de Brabant. Fue tal el éxito que ella tuvo en gestionarlo que cuando volvió había cierta resistencia a que volviera el conde a tomarlo. Menudo fue un tubo a ver, pero bueno, y el principal éxito que ella tuvo fue la elaboración de cerveza a partir de los excedentes que tenían de grano, ¿de acuerdo? Y ella fue, en ese aspecto, fue una gestora descomunal de los recursos agrícolas. ¿Vale? Desde entonces se elabora esta cerveza. Vais a probar una música. La Sierra Nevada, la Pale Ale.
Sierra Nevada es una empresa fundada por hippies. Inicialmente hacían cultivo de marihuana, y luego pasaron a algo que está muy próximo, que es el lúpulo. Y a partir de ahí empezaron a elaborar cerveza y tuvieron tal éxito porque ellos pensaron, vamos a hacer una cerveza como todo el mundo, no, ellos empezaron a hacer distintos tipos de cervezas con distintos tipos de lúpulo. Empezaron a jugar con los lúpulos, lo descubrieron ellos. Nunca se había jugado con el lúpulo tal como lo estaban jugando. Empezaron como cerveceros artesanales en la Sierra Nevada de California y de allí han dado un salto descomunal. De hecho, Budweiser, que es la cerveza predominante en California, pues ahora tiene problemas para poder competir con ellos. De hecho, está derivando y está generando. Ellos han sido siempre unos artistas de sota, caballo y rey, ¿vale? Siempre la misma cerveza, de buena calidad, tal, pero siempre lo mismo. Y ya están. ¿Por qué? Porque les está haciendo daño, ¿vale? Los americanos eso son muy sensibles. Cuando empiezan a perder pasta, empiezan a opinar que no tienen razón y cambian. No tienen. Bueno, vais a probar la Pale Ale, que es la que más me gusta a mí. La Pale Ale procede de las Indian Pale Ale, que son las famosas cervezas que se llevaban los ingleses a la India, ¿vale? Y que las llevaban concentradas en lúpulo para luego allí diluirlas con agua. Eso para la tropa. Los oficiales se la bebían sin diluir. Eso. Claro. Y estas son las sin diluir. Tienen un sabor muy fuerte a lúpulo, ¿vale? La Porter inglesa. La Porter era la cerveza típica de cuando los señores salían a su club, ¿vale? Al lado del club había una tasca de estas paperas y el tipo que iba atrás, el portador, el que cogía las paletas y se las ponía, el que le abría el portón al señorito, toda esa historia, iba detrás del carruaje, soportando el frío, el calor, el barro, lo que hiciera falta, entraba a tomarse una cerveza. ¿Y qué quería? Una cerveza fuerte. No llega a ser una cerveza negra, pero es una cerveza de un sabor muy intenso. Y la mejor cerveza Porter que podéis probar es esta, la Tally Porter, de Samuel. Bien, luego vais a probar también una cerveza artesanal murciana. Es una cerveza artesanal, una Pale Ale, sin filtrar y que tiene una segunda fermentación en botella. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hemos hecho en IBMC con la cerveza? Pues hemos hecho este tipo de cervezas funcionales, ¿vale? Mirad, el kaki. Bueno, este es el sistema de producción de lo que inicialmente es el zumo de kaki que se utiliza después. Es algo complicado porque el kaki tiene un problema grande como fruto porque no tiene pectina como el polisacárido habitual que puedes tratar y los enzimas habituales no funcionan. Hay que desarrollar un tipo de enzima que estuvimos desarrollando y se vende, que es el Metal Ferment. Se estuvo desarrollando toda una actividad enzimática en la industria. Bueno, al final hemos convencido a 3 o 4 industrias de que fabriquen zumo de kaki y lo vendan. El siguiente paso era qué hacer con ese zumo de kaki. El zumo de kaki tiene una propiedad que lo distingue de prácticamente cualquier otro zumo. Y es que tiene una acidez muy baja y un contenido de azúcares muy alto. Justo al revés de lo que ocurre con las frutas. Las frutas normalmente tienen un contenido de azúcar muy alto y una acidez muy alta. O una acidez muy alta y un contenido de azúcar muy bajo. Pero pocas tienen eso en inverso, ¿vale? Entonces sería ideal para fermentarlo. Y además, es que el kaki tiene unas propiedades funcionales muy interesantes. Es muy antioxidante y tiene un contenido en polifenoles que tienen actividades funcionales secundarias, como bajar la temperatura corporal. Entonces nos interesamos, claro, la interpretación de... Bien. Entonces, lo que hicimos fue hacer una cerveza con eso, ¿vale? Este es el proceso de elaboración, que básicamente es el mismo de siempre. Comprobamos que lo que era el contenido en polifenol, la actividad antioxidante, no bajaba, aunque la almacenara con respecto a lo que es un zumo de kaki normal. ¿De acuerdo? Y luego nos dimos cuenta que lo que mejor afectaba a la gente era esta mezcla. Es decir, el 75% era zumo de kaki y el 25% malta, cerveza. Y eso es lo que más le gustaba a la gente, que encima le gustaba, ¿vale? Todavía no hemos comprobado si baja mucho o poco la temperatura también. Si hacemos, podemos invitar ahí. Aquí donde lo cerveza, Bien, luego el hibiscus. El hibiscus, bueno, no sabéis si en el grupo hubo... Mira, Barrajón, María, Laura y Vicente, bueno, Enrique no está, ¿no? Pero María, aquí están los dos. Culpables de esto que voy a contar están ahí. Bien, ellos encontraron un extracto de la flor esta que está en los jardines, roja. Hicieron un extracto y ese extracto logra lo curioso, es decir, tú te hinchas, como dice el chiste de Jorge, que lo dice aquí. Te tomas una fabadina y no engordas si te tomas el extracto de vino. Es decir, es capaz de modular
el comportamiento irregular, todo lo que son las concentraciones de glucosa, de lípidos en sangre, de tal manera que previene algunos de los efectos del síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Entonces nosotros utilizamos extracto, la cervecita, que es una cerveza de color rojo muy agradable, muy intenso. Lo que hemos visto es que es posible conservar los polifenoles que proceden del hibiscus y su actividad antioxidante. Y además, el color rojo no se pierde con el tiempo, es decir, la cerveza continúa siendo de un color rojo intenso, muy agradable. Y ahora esto sería alguien que se va. ¿Y ahora qué vamos a hacer en el IBMC? Yo lo hablé con Antonio. Las serinproteasas son unas proteasas muy interesantes porque permitirían degradar la gliadina del gluten, es decir, las gliadinas que están presentes en los cereales y que impiden a los celíacos de beber cerveza normalmente, ¿vale? La única serinproteasa ahora mismo comercial que se utiliza en este tema comercial no se utiliza previamente en el tratamiento de la materia prima, antes de hacer la fermentación, sino que se tiene que ingerir junto, tienes que tomar una pastillita con la cerveza, ¿vale? Entonces, y ahí el efecto es limitado. Bien, yo como sé que se ha generado una nueva empresa en IBMC que puede trabajar con distintos tipos de proteínas y ver la estructura, me gustaría que en algún momento pues encontraran tiempo para trabajar en él, porque hay un campo desde el punto de vista comercial ahí que no, y está sin explorar. Bueno, están haciendo algo, pero muy poco. Y las serinproteasas, si tratan para la cerveza, habría más que hacer. Bueno, siguiente. Nosotros tenemos un equipo experimental en el laboratorio que da mucho polvo y que nos permite pues, pasteurizar a baja temperatura y estas cosas, pero que también permite incrementar la cantidad de sólidos solubles que obtienes a partir de los granos de la proteína. Claro, si tú incrementas la cantidad de sólidos solubles de azúcares, incrementas la cantidad que estás ofreciendo a la levadura, estás incrementando la capacidad de producción de alcohol. Por lo tanto, estás incrementando el rendimiento en cerveza. Incrementar el rendimiento en cerveza simplemente en 1% es el valor económico es descomunal. Yo creo que no podéis imaginarlo. Es miles de millones de euros. Entonces nosotros hemos hecho algunos experimentos y eso mejora el rendimiento y queremos seguir trabajando, ¿vale? Y en el futuro, pues no sé qué más saldrá, pero seguro que con la cerveza más cosas. Y el que quiera participar en él ya sabe dónde estamos, ¿vale? Y por mí ya he acabado.